Hola, ¿qué tal? Otra vez yo, Elian Gómez, teniendo una nueva presentación. Ahora les traigo la presentación sobre los diferentes terapeutas existencialistas. Y bueno, existen distintas opiniones al respecto. Vamos a ver al menos tres de ellos que son de los principales expositores de esta terapia y que probablemente te sean útiles para tu examen del NCE. Si estás trabajando en Estados Unidos, eh, voy a hablar un poco en inglés, un poco en español, y si estás solamente en algún lugar que hablan español, perfecto, te va a servir también. Y aprenderás un poco en inglés de los conceptos. Ok, el día de hoy vamos a ver distintos elementos, entre ellos, pues los orígenes y los factores que contribuyeron a que se desarrollara esta teoría. También vamos a hablar de las ideas principales del existencialismo, que viene desde la filosofía, y luego vamos a enfocarnos a estos tres principales terapeutas eh, y teóricos: Rollo May, Viktor Frankl y Irving Yalom. Vamos a especificar algunas terapias y algunas intervenciones terapéuticas que te pueden ser útiles, las técnicas, las metas y limitaciones de las mismas. Espero que sea útil este video. Voy a seguir avanzando. Ok, aquí mezclo un poco inglés-español para que no te olvides de los conceptos en inglés. Una de las ideas principales es que se enfoca a phenomenological experience, a la experiencia fenomenológica, es decir, a ver las cosas desde la perspectiva del individuo y de su experiencia de vida. Para mí puede ser un día gris y nublado y me hace sentir un poco deprimida. Para otra persona es un día perfecto porque no hace tanto calor y puede salir a dar la vuelta. Entonces, la misma experiencia la podemos vivir de distintas maneras y esta es la idea de la fenomenología. Además, toma la perspectiva de primera persona, o sea, de yo. Yo siento esto, yo vivo esto, porque muchas veces hablamos eh, de los otros, ¿no? Sobre todo en inglés, you're doing this, you could feel this, pero hay que asumir la primera persona. También se enfoca en, bueno, en la subjetividad, como ya hemos dicho, y pues sí, cada quien tiene experiencias distintas con todo, ¿no? La vida, los problemas, el clima. Además, se ha planteado que la percepción es anterior a la concepción. ¿Qué significa esto? Que primero te sientes, por ejemplo, triste, esa es una emoción cruda, y luego puedes hablar sobre esa tristeza, porque eso es un pensamiento mucho más abstracto. Y bueno, eso tiene cierto sentido si lo piensas a nivel del cerebro, cómo funciona. Y aunque los existencialistas no se preocuparon por investigar sobre el cerebro, hemos visto que sí, primero el cuerpo siente y luego hay una posibilidad de definirlo y hablar al respecto, que son un poco más abstracto. Otras ideas importantes, bueno, algunos de los pues, principales preocupaciones existenciales de la mayor parte de la gente tiene que ver con la muerte, con el significado de la vida, con la posibilidad de tener cierta libertad, ¿no? ¿Qué tan libres somos? Mucha gente se pregunta, ¿somos libres? ¿Alguna vez hemos sido libres? Y el aislamiento existencial, porque como esta chica, a lo mejor, a pesar de que estás en un lugar hermoso, a lo mejor todo va bien, en tu perspectiva puede ser que las cosas no vayan bien y esto te aísla, ya sea físicamente o solamente mental o emocionalmente. El significado es como uno de los elementos principales que se está buscando, encontrar significado. Y bueno, finalmente no hay un script, una forma de llevar la vida de una sola manera. Y esto a veces puede generar ansiedad a algunas personas, pero al mismo tiempo significa que tenemos cierto nivel de libertad. Entonces, podemos aprovechar esta libertad para buscar sentirnos mejor o pues esto nos puede generar muchos miedos y angustias y ansiedad. Pero bueno, eh, en general la cultura, bueno, las diferentes culturas más bien, hay como, se han planteado algunos como ready-made scripts, en el sentido como que ya, lo único que tienes que hacer es, cuando eres chico, ir a la escuela, tener amigos, después ser adolescente, estudiar una carrera, casarte, tener hijos y todo, tu vida va a estar muy bien. Eso es como ready-made script, ¿no? Así es como la vida perfecta, todo funciona bien. Y
A veces, y eso le debería de dar significado a la vida de las personas, a veces eso no es suficiente, ¿no? También algunas perspectivas son muy enfocadas a cuestiones materialistas, ¿no? Como a tener más. Si tienes más dinero y más cosas, vas a ser más feliz. O eso va a tener más significado en tu vida, o ni siquiera piensas en significado, solamente es un script, una forma de vivir y pensar que eso va a dar cierta felicidad. En ese sentido, a veces esta sensación de pertenecer, de ser parte de un grupo, de compartir significados con la sociedad, puede ayudar a reducir la ansiedad, aunque a veces también puede generar cierta ansiedad porque a lo mejor no te gustan los scripts que tiene la sociedad para ti, entonces puede ser una u otra. Entonces, a veces hay que buscar nuestra propia forma de ser, nuestra propia vida y no seguir y copiar la de los demás. Otra idea importante, como decía, es la libertad y la responsabilidad. Y bueno, a veces el no asumir o el sentir que no tenemos, que no están en nosotros los cambios, nos hace sentir hopelessness. Hopelessness es como una sensación de que da igual lo que hagas, nada va a cambiar. Y ansiedad. Y bueno, si puedes ver a través de esos ready-made scripts, eh, se enfoca uno hacia el significado real, esto va a ayudar mucho más, ¿no? A tener como más libertad, a cuál es realmente el significado de mi vida, para qué estoy aquí y trabajar en ello. Y bueno, a veces hay que aceptar pasivamente los problemas, a veces hay que trabajar en ellos, a veces algunas cosas no se pueden cambiar. Um, si la muerte de un hijo, por ejemplo, pues no se puede cambiar, se acepta pasivamente y pues se busca a través de la responsabilidad y la libertad poder trabajar en nosotros mismos, en mejorar nuestra vida y en cambiar las cosas. Es importante darnos cuenta que tenemos esa agencia individual, o sea, en el sentido que nosotros somos pues los creadores de nuestro propio destino, no está escrito en ningún lado, no tenemos que seguir ningún script de nadie ni de la sociedad. Y bueno, somos libres en ese sentido, hasta cierto punto, por supuesto. Algunos tendrán ciertas críticas, pero vamos a dejarlos ahí. Así lo que Albert Ellis planteaba. Am, También es importante pensar, perdón, no estoy hablando de Albert Ellis, estoy cambiando de Irving Yalom. Una disculpa. También es importante cambiar la esencia de, de lo que tú eres, de tus decisiones, de tus acciones, porque a veces eso es la única manera que tenemos cambiar, para decidir actuar al respecto de algún problema. Ok, ahora tenemos aquí a Rollo May, pueden ver esta imagen. Rollo May tenía una perspectiva pues, que venía del psicoanálisis y pues eso influyó en su forma de pensar. Él pensaba que, por ejemplo, reprimir la ansiedad puede llevar a desarrollar enfermedades mentales, como puedes leer aquí. Al mismo tiempo, planteó que para mucha gente la vida es absurda, llena de sufrimiento, que eso genera miedos y ansiedades de, pues decían hasta la insoportable levedad del ser, si es que alguien leyó ese libro, el nihilismo o la nada, ¿no? Entonces en terapia, pues vas a trabajar con encontrar significado en tu vida y bueno, a veces se puede usar los mitos, ¿no? Por ejemplo, los mitos pueden llevar a tener cierto significado y a, pues, enseñar a las personas a pensar distinto. También hay que pensar en una vida, una existencia auténtica, a pesar de lo absurdo de la vida, de los problemas, etcétera. Y que existe la libertad de escoger cómo vivir, ¿no? A pesar de todo lo que hay alrededor de nosotros. Y pues, aunque haya barreras, nos tenemos cierta libertad de escoger cómo vivir. Por otro lado, tenemos a Viktor Frankl, que tal vez se acuerden de su historia, si no les cuento un poco. Él en 1939 ya era psiquiatra y pues al ser judío y vivir en Europa, pues lo pusieron con un campo de concentración junto con su familia y pues muchas otras personas más, ¿no? Todos los judíos eh, en el holocausto.
Y en ese campo de concentración, él se dio cuenta de cómo pues la gente iba perdiendo significado, ¿no? Y, y él trató de mantener el significado y trató de compartir eso con otras personas que estaban ahí, planteando que, bueno, que a través de la espiritualidad, de la esperanza, ¿no? Por ejemplo, él tenía la esperanza de reescribir su libro, de tener cierto perspectiva sobre cómo trasciende el amor. Entonces estaba hablando de esta cuestión, una disculpa, sobre la trascendencia, ¿no? Del amor, porque finalmente él también perdió a su esposa, pero pensaba que ese amor, pues era como su esperanza, era parte de lo que lo motivaba a estar vivo y a seguir adelante. Y pues enfrentar el sufrimiento, porque bueno, finalmente no es libre de dejar de sufrir, pero eso no significa que su vida tiene que parar ahí. Planteaba que los prisioneros que pues no lograron mantener esta esperanza y que perdieron el significado de la vida, pues murieron, ¿no? A veces no por falta de comida, sino por falta de significado. Entonces él creó su terapia llamada Logotherapy, and Healing. Entonces logos para meaning, de significado, y therapy healing, curación o terapia a través del significado. Perdón. En ese sentido, él lo que se planteó para él mismo como su propio significado de vida era ayudar a otros, encontrar razones por las cuales vivir, ¿no? Y escribió un libro que se llama Man's Search for Meaning, que implica que pues estamos siempre en búsqueda de significado y que eso nos va a ayudar a darle sentido a nuestra vida. Luego tenemos a Irving Yalom, que es otro de los principales expositores del existencialismo. Él es profesor emérito de Stanford University, y bueno, empezó un poco después de la Segunda Guerra Mundial, y él planteaba que hay cuatro condiciones humanas que están como dadas, ¿no? Que bueno, son complicadas, que son el aislamiento, la falta de significado, el hecho de que somos mortales y pues la libertad, y que esto es como parte de los problemas. Y bueno, en ese sentido, Irving Yalom, voy a hablar en otro video sobre las terapias de grupo, planteó que a través de grupos se puede encontrar muchos elementos curativos y bueno, encontrar esperanza y demás elementos que pueden ayudar a los individuos a no perder la esperanza. Am, en cuanto a intervenciones terapéuticas, bueno, hay diferentes planteamientos. Aquí, por ejemplo, se plantean tres fases de la terapia existencialista, que empieza por clarificar la perspectiva que tengo sobre el mundo, luego examinar el origen y la autoridad de, no la autoridad, sino la autoría, perdón, sobre el sistema de valores y, y tomar nuevas perspectivas y más conciencia sobre poner en pie nuestros propios planes. Algunos métodos que han utilizado los existencialistas son, por ejemplo, cultivar una perspectiva más naif de la vida, disfrutar de un atardecer, disfrutar del cambio de las estaciones del año, etc. Aceptar pues aceptar las limitaciones, explorar nuestras propias visiones del mundo, buscar significado, ¿no? También se plantea confrontar y usar la técnica de la silla vacía. En cuanto a las metas de la terapia, bueno, como la idea es como trabajar mucho en el individuo, pues empieza como con self-awareness, ¿no? Con el incrementar nuestra conciencia de nosotros mismos y de la libertad y de la posibilidad de escoger que tenemos. También incrementar el nivel de responsabilidad de nuestra propia vida y tratar de reducir la ansiedad y el dolor, ah, a través de entender su origen y, bueno, finalmente encontrar significado en la vida. Algunos ejemplos de intervenciones terapéuticas, por ejemplo, se plantea que la ansiedad es una señal de que no estamos viviendo nuestro más auténtico ser, ¿no?
Y entonces el proceso para trabajar en esto es explorar los valores y qué es eso, ese ser auténtico que la persona quiere o tiene. Y bueno, explorar las metas de la vida y pues trabajar en conjunto para encontrar el significado y reducir el sufrimiento de los individuos. Algunas de las limitaciones es que es una terapia muy densa, es hasta cierto punto subjetiva, y que puede llevar mucho tiempo para realmente explorar y conocer todos los detalles, tanto de la vida de la persona como del significado que le quiere dar. Bueno, hay personas que viven recurrentemente en problemáticas que complican esto, pero pues son perspectivas muy interesantes, que además espero te sirvan para tu examen del NCE, si es que estás estudiando, y si no, que te sirvan para la terapia. Te dejo un saludo, que estés muy bien, hasta luego.